Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo capítulo de este manhwa. Se viene lo bueno en los siguientes capítulos, así que presta atención. Antes de comenzar podrías darle like y suscribirte. No te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Bueno, sin más que decir, que disfrutes del resumen. Este capítulo comienza con el sistema, el cual estaría heredándole al prota el sello de expulsión de los 9 dragones demoníacos. Al recibir la habilidad, el prota la probaría de inmediato. Diría que esa es la tercera habilidad que ha aprendido y es igual a una técnica de palma, ya que incluso se puede moldear la mano y podía producir diferentes efectos al reacciones con diferentes energías espirituales. Pensaría que ahora tenía otra carta oculta y el único problema es que aún no era muy eficiente con ella, pero agregando la técnica de espada de 3 sombras podría mantenerse pasivo hasta que alguien lo golpee. Este se pondría a pensar que aunque su maestra dijo que no había restricciones en las habilidades, sus 2 habilidades eran muy destructivas y debía evitar usarlas de ser posible, pero al considerarlo no le quedaban más habilidades. En ese momento Chan Yuer sacaría de sus pensamientos al prota mencionándole que la acumulación de la secta interna se estaba acercando y le preguntaría que qué tan confiado estaba. El prota como reacción natural le daría los buenos días, pero al darse cuenta le gritaría que como demonios había entrado. Yuer le diría que era un secreto, y como era su primera vez participando en la acumulación de la secta debía seguirla. Diría que su maestra temía que no se sepa las reglas, por lo que ella especialmente le había pedido que vaya a explicárselas. Los 8 picos habían establecido una arena y debía saber sobre eso. Los discípulos de cada pico participarán en duelos en un torneo de eliminación, hasta que los mejores 10 emerjan. Luego ellos competirán en la ciudad de la secta interna donde toda la secta los mirara, y al mirar los duelos, el prota tendría que enfrentarse al siguiente día en el pico Tianzhu. El prota diría que antes de la pelea de los mejores 10 no habrá mucha gente viendo. Su hermana le diría que estaba en lo correcto, y le preguntaría que si estaba apuntando al top 3, y que si era así con su fuerza lo lograría. El prota diría que daría lo mejor de él. Yuer diría que tenía que reportarle eso a su maestra, y debía dar lo mejor de sí mismo en la evaluación. El prota le desearía suerte en su camino. Mientras Yuer se retiraba, el prota diría que eso era bueno y incluso podía pelear directamente, ya que realmente no quería llamar la atención. Alguien atrás de él lo sacaría de sus pensamientos llamándolo esposo. El prota, reconociendo esa voz, se quedaría helado, y le respondería que no debería balbucear tonterías. Sin Hong Xuan solo reiría. Esta diría que le había hecho una promesa cuando estaban en la secta externa, y nunca pensó que se verían ahí, así que debía ser el destino. El prota diría que en ese entonces no tenía opción y si la hubiera rechazado ella hubiera acabado con él. Esta diría que estaba consciente de eso, pero en ese entonces él no la traicionó y si no fuera por él, ella no estaría ahí. Diría que había escuchado que él estaba en el 9º nivel del establecimiento de la base. El prota respondería que casi en el 9º nivel. La acumulación estaba cerca y no tenía tiempo para cultivar adecuadamente. Esta diría que tenía una píldora apropiada para los cultivadores del reino del establecimiento de la base, para que aumenten su cultivación. Sin Yoxuan sacaría la píldora de jade puro, y diría que realmente no le gustaba usarla y se la daría a él. El prota, con una cara sin expresión, diría que era mejor que guarde la píldora y la use para ella. Sin Hong Xuan diría que no se preocupe, ya que podía obtener esa píldora regularmente. El prota diría que ese no es el problema. Hong Xuan diría que actualmente estaba cultivando bajo la daoísta Jingxiu. Ella era una persona buena, por lo que no tenía que preocuparse. Esta le diría que debía esforzarse en la acumulación de la secta interna y en ese entonces no sabía que él era un genio. Su aptitud era promedio, pero si había algo que él necesitara, ella lo ayudaría en lo que pudiera. El prota se conmovería, pero esta desaparecía de un segundo a otro.
El prota mientras sostenía la píldora pensaría que si era casualidad, en otro lugar, Hong Xuan estaría sentada frente a su maestra, la cual le preguntaría que si se arrepentía de darle esa píldora a ese chico. Hong Xuan respondería que no, ya que había caído en la trampa del amor. Su maestra le preguntaría que si lo había hecho solo porque era guapo. Hong Xuan sonrojada diría que si eso no era suficiente. Su maestra diría que no cree que él sea digno de su ayuda. Hong Xuan le respondería que su aptitud era muy sobresaliente y la primera vez que lo conoció él no tenía cultivo, pero había escuchado del maestro de la secta que él estaba en el 9º nivel del establecimiento de la base. Su maestra le diría que era extraño y con su gran talento porque no había escuchado sobre él antes. Esta diría que el prota era de bajo perfil y prefería cultivar en reclusión, y su maestro había intentado darle una oportunidad pero éste la rechazó diciendo que le tenía miedo a la muerte. La daoísta Jingxiu diría que era interesante y le prestaría más atención. Cambiamos al lugar donde está el prota, el cual estaría sudando, mientras decía que no se suponía que habrían pocos espectadores, y creyó que solo habrían unos cuantos de cada pico, pero como debería actuar frente a semejante multitud, le llegaría un aviso del sistema el cual le daría dos opciones: ganar de una manera de alto perfil impactando a la secta y recibiría 1000 piedras espirituales de grado superior, o mantener un bajo perfil y llegar al top 3 y obtendría un tesoro luminoso. El prota diría que sobre la segunda elección, había escuchado antes que un tesoro luminoso es muy superior a un tesoro inusual, y era un buen momento ya que no tenía ningún tesoro luminoso y tal vez los cielos lo estén ayudando, y escogería la segunda opción. Este pensaría que en cada misión siempre había una de perfil bajo y puede estar relacionado a sus acciones del inicio. El sistema sabe exactamente lo que quiere. Prefiere vivir una vida larga en lugar de ser el centro de atención, y solo permanecería con un bajo perfil hasta que se vuelva invencible. Anunciarían que la primera ronda sería Han Yue del Pico Sereno, Lu Rengia del Pico Tianzu. Los hermanos Mo estarían apoyando al prota. Mosu estaría confiada de que el prota saldría victorioso fácilmente. Mientras tanto el prota estaba fingiendo escapar. Usaría su habilidad de 7 pasos ilusorios para esquivar todos los ataques fingiendo tener miedo. Su rival seguiría lanzando ataques. Este alardearía de que el prota era muy débil para enfrentarse a él. Todos los espectadores estarían saliendo del estadio, diciendo que era mejor ir a mirar peleas en otros picos. Los hermanos Mo estarían incrédulos al mirar semejante ridiculez. Mo Fuchou diría que él lo estaba haciendo a propósito. El prota estaría cansado de fingir, y miraría a su alrededor para ver a los espectadores, alegrándose porque ya no habían espectadores. Y los jueces también estaban dormidos, y esa era la mejor oportunidad. Se acercaría de frente a su rival. El rival del prota diría que ya se había aburrido y él solo sería un peldaño para su victoria. El prota dejaría de fingir y aparecería tras él diciéndole que sería como él quiere, estampándolo de un golpe hacia los jueces. Se sorprenderían al ver que no era el prota el que había sido derrotado sino su rival que era incapaz de moverse. Declararían al prota como el ganador. Mo Fuchou le diría que porque no ganó directamente. El prota le diría que apenas encontró sus debilidades. Todas las rondas en las que había participado después de esas siguieron iguales, incluso los jueces escaparon. Mosu diría que tiene el presentimiento de que el prota la está ignorando. Mo Fuchou diría que sus intenciones son obvias pero el prota no quería que el amor interfiriera con su cultivo. Mosu preguntaría que cuál objetivo tendría el prota para cultivar tan duro. Mo Fuchou le respondería que todos tienen diferentes metas y la del prota era conseguir la inmortalidad. El gran Dao, Mosu diría que son iguales. Este le respondería que no era rival para el prota. En un lugar sereno estaría meditando el prota mientras decía que hasta ese momento había derrotado a todos sus oponentes después de que los espectadores se vayan.
Y la batalla de los 10 mejores se estaba acercando, por lo que sería difícil seguir ocultando sus habilidades frente a tanta gente, y sorpresivamente el cultivador Zhou Fan también había llegado al top 10. Pero la prioridad en ese momento era hacerse más fuerte en el caso de que algo inesperado suceda. El aire alrededor se pondría un poco tenso, y el prota diría que es extraño. Las hojas no se balancean, tampoco sentía ninguna brisa, entonces de dónde venía el sonido del viento. Se preguntaría si estaba embrujado, sentiría una presencia, y usaría su sello de expulsión de los 9 dragones diabólicos, impactando algo fuertemente, esa cosa escaparía del prota. Diría que los remanentes de ahí son fuertes, el prota continuaría lanzando ataques diciéndole que porque no se rendía, todo el lugar temblaría por los múltiples ataques del prota. El aura le diría que SW detenga. El prota más motivado diría que ahora que sabe que tiene intelecto acabaría con él. Ese remanente le gritaría que lo deje de golpear, ya que era el gran anciano de la secta de Jade Puro, y porque el pico de Jade Sereno tenía a un bárbaro como el que no sabía respetar a los ancianos. El prota se sorprenderían al escuchar que era el gran anciano. El anciano él diría que él solo pasaba por ahí porque seguía lanzándole sus ataques en su dirección. El prota le preguntaría que por qué pasaba de esa manera tan espeluznante en medio de la noche. El anciano le diría que así es como usualmente cultiva sus poderes divinos, y si sabía cuál era el espíritu primordial. El anciano en su mente se preguntaría que cuál era ese ataque que le había lanzado, ya que casi había extinguido su espíritu por completo, y no podría soportarlo ni con su cuerpo real. Y si acaso todos los discípulos de la secta interna como él, Han Yue lo sacaría de sus pensamientos diciendo que debía informarle eso a sus maestras y no podría asustar a discípulos como él si sigue por ahí. El remanente asustado le diría que no se lo informe. El prota voltearía y le preguntaría si conocía a su maestra. Ese anciano diría que de hecho su maestra y el actual líder de secta eran sus discípulos. El prota respondería que entonces actuaría como si nada hubiera pasado y se despediría. El anciano le diría que su legado parece ser increíble. El prota sin interés le preguntaría que cuál legado. El anciano le preguntaría que si quería aprender la técnica del cuerpo dorado de la constelación celestial. En toda la secta solo él y el actual maestro de secta la sabían. El prota diría que sonaba interesante, pero rechazaría la oferta del anciano. El anciano molesto diría que entonces se retiraba. Y luego le explicaría todo eso a su maestra. Su maestra diría que ese viejo se está inquietando otra vez, y no debía preocuparse. Hablaría con él al siguiente día. Y le diría al prota que si se aparecía de nuevo ella se encargaría por su cuenta. Le diría que regrese y descanse temprano. El prota antes de irse le preguntaría que si el cuerpo dorado estelar era una habilidad poderosa. Él esperaba que se la pudiera enseñar. Su maestra avergonzada le diría que en efecto era la técnica más poderosa de la secta de Jade, pero antes de cultivarla hay que cortarse de raíz. El prota preguntaría, ¿qué raíz? Su maestra le diría que era lo que lo hacía hombre. El prota diría en su mente que lo imaginaba después de casi matarlo. Ese anciano le tenía rencor, y pensaría que eso significaba que el líder de secta y ese anciano no tenían. Su maestra interrumpiría sus pensamientos diciéndole que debía guardar el secreto. El prota se despediría de su maestra mientras pensaba que esos viejos eran muy extremos, sacrificaban estar cerca de las mujeres por el poder. Al siguiente día, la batalla de los mejores 10 comenzaría oficialmente y la secta entera lo estaba presenciando. El prota mientras miraba al horizonte que sería difícil para él mantener un perfil bajo frente a tantas personas. Debería hacerlo sencillo y solo derrotarlos. Su hermana menor lo interrumpiría diciendo que al fin lo había encontrado, y todos estaban ahí para mostrarle su apoyo. El prota les agradecería y diría que daría lo mejor de sí mismo, mientras había notado que Zhou Fan lo estaba observando.
Zhou Fan estaría pensando en que Mo Fu Chou le había dicho que su mayor oponente era el prota ya que estaba escondiendo su poder, y su fuerza era comparable a los discípulos de élite. Zhou Fan confiado diría que, bajo su poder podía no ser gran cosa. Mo Su diría alegremente está segura que obtendrá el primer lugar. Yoer con una mirada fría le preguntaría que quién era. Estas dos comenzarían a luchar con la mirada. Y llegar Hong Xuan para alargar las cosas, las tres comenzarían a discutir, mientras el prota estaba en un rincón pensando si era un castigo divino. El anciano del pico de trueno silenciaría a todos y diría que daría inicio a la primera ronda. Han Yue de pico de jade sereno contra Zhou Fan del pico de trueno celestial. Los espectadores comenzarían a decir que esta batalla era de Zhou Fan ya que había emergido de repente derrotando a todos sus oponentes en un instante, mientras Zhou Fan molesto le diría que si acaso él no le había dicho que no se relacionaba con mujeres, el prota diría que no podía hacer nada, no tenía opción, en realidad era una situación incómoda. Mientras Zhou Fan preparaba un ataque en su mano le diría que tenía que darlo todo en esa batalla. Gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado el resumen. Si te gustó te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. También quería mandar un saludo para mi suscriptor Breiner Pérez, agradezco tu apoyo. Y si tú quieres ser saludado en el próximo video dímelo en los comentarios, nos vemos en el próximo video.